Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a este nuevo mini clip que hoy día nos toca trabajar lo que es la simetría axial. Quiero que te quede súper claro que te pueden preguntar por una simetría axial o también te lo pueden dar a entender como una reflexión. La simetría axial es la que tiene que ver con el respecto a hacer un espejo, una recta o un eje. Y cada punto y su homólogo tienen igual distancia al eje, y las rectas formadas por cada punto y su homólogo son perpendiculares a dicho eje. En el fondo, lo que te estoy tratando de decir con eso es esto, mira. Imagínate que esta es una recta cualquiera, una recta L, y en respecto a esta recta tú quieres trazar una simetría con respecto a ese punto, que va a ser el punto A, ¿ya? ¿Qué es clave? Lo primero, que la distancia que tienes desde el punto A a la recta L tiene que ir de manera perpendicular a la recta. Clave, fundamental. Y además esa distancia se debe repetir aquí, por eso el espejo. Y ahí vas a encontrar el punto A'. Si tú tienes un punto cualquiera, por ejemplo X, Y, y le aplicas una simetría con respecto al eje de las abscisas, recordemos que el eje de la abscisa es el X. Entonces si tú tenías un punto X, Y acá, vamos a hacer por aquí el eje de las ordenadas. Tenías por ahí un puntito con respecto en el cuadrante, primer cuadrante nomás. Si tú quieres hacer el espejo del eje Y, va a quedar acá abajo. En el fondo lo que va a pasar es que le vas a cambiar el signo a la Y. Entonces, si tú quieres hacer una simetría respecto al eje de la abscisa, basta con que le cambies el signo a la componente Y. Y al revés, pues, si tienes un punto cualquiera y le quieres aplicar una simetría respecto al eje de las ordenadas, que es el eje Y, le cambias el signo al eje X porque se va a mover como espejo de manera horizontal. Por eso le cambio el signo a la X. Bueno, en el primer ejemplo dice, realiza la simetría del punto P de la figura con respecto al eje de las ordenadas y luego respecto al eje de las abscisas. A ver, mira, si queremos aplicar el espejo usando la gráfica, con respecto al eje de las ordenadas, recordemos que ahí está la Y, acá está la X, las ordenadas son las verticales, nosotros nos vamos a mover un lugar para llegar al espejo. Entonces, para devolverme acá, me tengo que volver a mover un lugar. Si será el punto P, ahí estaría el punto P' respecto al eje de las ordenadas. Dice, y luego, respecto al eje de las abscisas. Entonces, a este nos vamos a mover respecto al eje de las abscisas. ¿Cuánto vamos a avanzar? Vamos a avanzar 1, 2, 3 lugares. Entonces, después del eje de las abscisas también te tienes que mover 3 lugares. 1, 2 y 3. Ahí estaría el punto, le voy a poner doble prima, que es la segunda transformación que hicimos, que fue respecto a las abscisas. Vamos con el ejemplo 2. Dice, determina las coordenadas del punto M, 3, -4, al aplicarle una simetría axial con respecto al eje de las abscisas. Entonces teníamos el punto M, que era 3, -4. Si le aplicamos una simetría respecto al eje de las abscisas, se cambia la variable contraria, es decir, vamos a cambiarle el signo a la Y. Nos va a quedar 3,4. Eso sería nuestro punto luego de la reflexión. Acá en el ejemplo 3, mira, te marqué con rojito la recta. Voy a leer el problema primero. Dice, a partir de la figura determina las coordenadas de los vértices del triángulo ABC al aplicarle una simetría axial respecto a la recta X igual a 2, que esa es la que yo marqué con rojito. La recta X igual a 2. Mira, vamos a calcular las coordenadas de cada uno. El A estaba en el 0 para la X, menos 1 para la Y. El B lo tienes en el 1 para la X, 2 para la Y. Y el C está en el menos 1 para la X, 1 para la Y. Ahora, veamos dónde quedan. Si este es nuestro espejo, la línea roja, el punto C está a una distancia, se tiene que alejar una distancia. Ahí va a estar C'. Entonces C', ¿dónde nos quedó? Nos quedó en el menos 3,1. El punto B, vamos con el punto B. Nos va a quedar 1, 2, 3 se movió, entonces acá se va a mover 1, 2, 3. En el menos 5 para la X y en el 2 para la Y, porque no se movió de forma vertical, solamente hacia el lado. Y el A está a 1, 2 lugares, nos movemos 1, 2 lugares, y si te fijas te quedó en el menos 4,1. Acá no cambió
Ninguna de las Y, mira, fíjate que el C estaba en el 1, el B estaba en el 2, el B' también. El A estaba en el -1, está igual, en el -1. No cambian las Y, solo cambian las X, porque se movieron de forma horizontal. Bueno, vamos resumiendo. Cuando tú tienes una simetría axial, tienes que tener un eje, que es una recta. La distancia entre el punto y el punto reflejado es la misma y de manera perpendicular al eje. Ese es el punto y el A' sería su homólogo. Cuando hacemos una simetría respecto al eje de las abscisas, se le cambia el signo a la letra Y. Y al revés, cuando lo hacemos respecto a las ordenadas, le cambiamos el signo a la X. Respecto a un gráfico es súper fácil porque tienes que ver cuánto te mueves, en el fondo cuántos cuadraditos avanzas, cuántas unidades avanzas y estás listo. Y cuando lo aplicas con una recta distinta a lo que son los sistemas coordenados, tienes que también hacerlo de la misma forma gráfica, que eso es lo que vimos, que en el fondo cuánto te mueves hasta la recta y después desde la recta hacia el lado opuesto. Espero que estés súper y que te haya servido este mini clip de la simetría axial. ¡Chao!